En este video les traigo algunos ejemplos sobre la utilización del teorema de Tales para la resolución de problemas. Recordemos que el teorema de Tales se aplica en figuras semejantes. Y dos figuras son semejantes cuando tengan exactamente la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. Y cuando dos figuras son semejantes, entonces se dice que sus lados correspondientes forman una proporción o son proporcionales. Recuerden que una proporción es la igualdad de dos razones. En este caso se relacionan los lados correspondientes del triángulo pequeño sobre el triángulo grande. Se puede hacer esto porque aquí se forman dos triángulos que son semejantes. Entonces, el lado CD corresponde o es correspondiente en el triángulo grande con el lado CA. Se arma esa razón. El lado CE corresponde al lado CB. También se arma esa razón. Cuando se igualan esas dos razones, se forma una proporción. En este caso, entonces, vamos a formar una proporción de tal manera que nos relacione el lado que nos piden, que en este caso es el lado X. El lado X del triángulo pequeño corresponde a este lado de 3.9 en el triángulo grande. Por lo tanto, la primera razón que tenemos es X dividido 3.9 va a ser igual. Entonces, el lado X corresponde al triángulo pequeño. Este lado, que es el otro que tenemos, el triángulo pequeño, tiene una longitud de 3.4. Y ese lado es correspondiente en el triángulo grande con el lado que mide 5. Es decir, el lado X se corresponde con el lado de 3.9, mientras que el lado pequeño de 3.4 se corresponde con el largo de 5. En este caso, los lados del triángulo pequeño los pusimos arriba y los del triángulo grande abajo. En esta proporción debemos despejar la X para hallar el valor que nos piden. Por lo tanto, X es igual a el 3.9 que está dividiendo, lo ponemos en el otro lado de la igualdad multiplicando por 3.4 y eso lo dividimos entre 5. Nos da entonces una medida de 2.65 centímetros. Ese es todo el problema para cuando sean dos triángulos semejantes. Si quieren saber si está bueno, simplemente basta con reemplazar el valor de la X en la proporción que ustedes formaron, dando 2.65 dividido 3.9 igual a 3 sobre 5. Al hacer esas divisiones nos da un resultado de 0.68 en ambas igualdades o en ambas razones. Como dio igual significa que la proporción se cumple y esta es la medida dada. Eso es para cuando son triángulos. Ahora revisemos este siguiente caso. En este caso, las rectas A, B y C son paralelas. Y las rectas verdes son entonces dos rectas que en algún punto por acá se cortarían. Este caso correspondería al caso 3 que tenemos en este esquema del resumen del teorema de Tales, que dice que tres o más rectas paralelas que son cortadas por dos o más secantes forman esta proporción. Fijémonos en la proporción. El lado AB dividido BC en la misma recta secante AB dividido BC es igual entonces a DE dividida F. La primera parte dividido la segunda en ambas rectas secantes. Por lo tanto, aquí vamos a formar entonces la siguiente proporción. El lado X se divide en la otra parte de la misma secante, que son las rectas verdes, 14. Y eso tiene que ser igual entonces al 4 sobre 10. Fíjense que como puse primero la X arriba, entonces esta porción de esta recta va arriba.
Si hubiera puesto esta parte de aquí arriba, entonces esta es la que iría arriba en la otra razón. Despejamos de manera análoga la X, como la X para despejarla debe estar solita al lado de la igualdad. Entonces el 14 que la acompaña dividiendo va a pasar al otro lado a multiplicar, por lo tanto queda 4 por 10 dividido 14. 4 por 14 dividido 10. Y esto nos da un valor de 5.6 centímetros. Si hacen la prueba reemplazando el valor de X en la proporción original, queda 5.6 dividido 14 y da igual a 4 dividido 10. Si esta igualdad se cumple, significa que el ejercicio está bueno y ese es el valor de la X. Y efectivamente da 0.4 aquí y 0.4 aquí. Esta simplemente es una prueba para saber que el ejercicio nos quedó bien hecho. Entonces la respuesta para el segundo ejercicio es 5.6 el valor de X. Y en el último ejercicio ya tenemos dos rectas secantes que se cruzan y son dos rectas paralelas. Cuando tenemos dos rectas paralelas y dos rectas secantes que se cruzan, se nos forman dos triángulos semejantes. Y son semejantes porque este ángulo de aquí es igual al de acá y el ángulo de aquí quedaría igual al ángulo de acá. Por lo tanto, entonces, al tener los tres ángulos iguales, por criterio ángulo-ángulo, los triángulos son semejantes. Y cuando son semejantes, cuando se tienen triángulos semejantes formados a través de rectas paralelas y rectas secantes, entonces aplicamos la segunda parte que tenemos acá en este resumen del teorema de Tales, que dice que dos rectas paralelas, aquí tenemos dos rectas paralelas rojas, dos rectas paralelas que se intersectan a dos rectas secantes, entre las rectas entonces se forman estas proporciones. Entonces, ¿qué significan estas proporciones? Lo mismo del primer literal, de la primera parte del teorema de Tales. Los lados correspondientes en cada triángulo forman proporciones. Tenemos que formar entonces una proporción de tal manera que nos permita despejar luego el lado X. Si nos fijamos bien, este lado X corresponde en este triángulo con el lado de 18 centímetros y el lado de 20 se corresponde al de 30 centímetros. Entonces aplicamos la proporción X dividido su lado correspondiente en el otro triángulo, 18, es igual al siguiente lado de este mismo triángulo, porque fue el que puse arriba, o sea, 30 dividido su lado correspondiente en el otro triángulo, 20. Necesito despejar la X, por lo tanto el 18 pasa a multiplicar, queda 18 por 30 dividido 20. Y eso nos da un valor de 27 centímetros. Sabemos que es centímetros porque todas las medidas en el ejercicio nos lo dieron en centímetros. Y podemos hacerle la prueba en la proporción original. 27 dividido 18 es igual a 30 dividido 20. Si ustedes hacen ambas divisiones, se darán cuenta entonces que aquí da 1.5 y aquí también da 1.5, dando muestra de que la proporción se cumple y el valor para X en esta figura siendo de 27 centímetros. Entonces fíjense que cada caso tiene una aplicación muy específica del teorema de Tales que está aquí desglosado. Simplemente es entender que se relacionan los lados correspondientes cuando las figuras son semejantes. Si las figuras no son semejantes, no se puede aplicar el teorema de Tales. Eso es todo. Chao, que estén muy bien.